Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Bueno, buenas tardes a todos y como siempre damos también la bienvenida a todas aquellas personas que nos están escuchando por radio, por frecuencia de la península, por distintos lugares de España, también por internet, donde estamos transmitiendo, y creo que son unos tiempos donde tenemos que estar basando nuestro cristianismo como nunca en lo que la palabra de Dios nos enseña. De ahí que me gustaría empezar en esta clase sobre el bautismo, en la segunda carta del apóstol a Timoteo, en el capítulo número 3, seguimos con el estudio de la doctrina del bautismo en agua y creo que es algo que tenemos que seguir todavía profundizando un poco más, o escarbando, ¿verdad? Que es lo que significa la palabra escudriñar, escarbando, haciendo pozos en lo que nos enseña la palabra de Dios tocante a esta doctrina como es el bautismo de agua. Estamos aclarando algunas de las cosas que no tienen que ver con el bautismo, sino con tradiciones y conceptos simplemente de ideas, y lo que sí tiene que ver y nos concierne a nosotros, lo que la Biblia nos enseña con respecto a la digna del bautismo en agua. Pero me gustaría empezar en lo que el apóstol Pablo dice aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3, versículo número 14, en adelante, dice Timoteo, pero persiste, persevera, permanece. Recordamos que esta palabra es la palabra meno en el griego también. En lo que has aprendido y te persuadiste, ¿verdad? Te aseguraste. Es algo confiable. Es la palabra pistó en griego. Sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, o para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Es importante lo que nos está enseñando la palabra de Dios porque esta es una base en la cual nosotros tenemos que recordarnos continuamente de la veracidad de las Escrituras. O sea, cuando estamos presentando un punto doctrinal, cuando estamos exponiendo la palabra de Dios, es importante que tengamos siempre presente que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. Es la palabra de Dios. Es el soplo de Dios, el respiro de Dios, lo que nos ha dado para los cristianos. Y me gusta mucho cómo habla de una persuasión que Timoteo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza, cómo perseveraba en aquello que tenía que ver con la verdad de Dios para con su vida. Una de las cosas importantes que también estamos desarrollando, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero dice que esta salvación es por la fe, que es en Cristo Jesús.
Las Escrituras nos hacen ser sabios para la salvación, en el caso de Timoteo hablando desde su niñez, pero luego nos enseña cómo es esta salvación a través de la palabra de Dios y por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cómo la palabra de Dios es la suma autoridad que tenemos nosotros, los cristianos. Es la palabra inspirada de Dios, es el soplo, es el respiro de Dios. Y de esto es lo que tenemos que alimentarnos. Es en ello lo que tenemos que vivir, es ahí donde tenemos que estar indagando, es ahí donde tenemos que estar siendo sustentados con la verdad de su palabra. Y como en cada punto de principios doctrinales o doctrinas bíblicas que estamos intentando exponer ante lo que nos enseña la palabra de Dios, creo que es relevante que sigamos recordando que la palabra es infalible e inerrante. De ahí que en la doctrina, como en cada una de las que estamos exponiendo, en este caso del bautismo en agua, estamos exponiendo lo que la Biblia enseña con respecto a dicha doctrina. Pero más allá del seguimiento del estudio, ya esta mañana también tuvimos una clase de preguntas y respuestas y aclarando algunos de los puntos que venimos hablando de lo que supuestamente, a veces, aparentemente creemos por ciertos pasajes o textos de lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto al bautismo como algo que pudiéramos hacer o deberíamos de hacer para ser salvos, pero como la Biblia nos enseña que somos salvos por la sola fe en Cristo Jesús y por la gracia de Dios para con nosotros. Pero me gustaría en este tiempo, no sé si acabaremos hoy o con una clase más, no lo sé, pero me gustaría responder 3 preguntas a la luz de las Escrituras que tiene que ver con respecto a la doctrina bíblica del bautismo en agua y que ya de alguna manera tenemos que ir resumiendo lo que venimos diciendo en esta tercera clase para tener algo en concreto, algo bien claro, ¿verdad? Algo donde podamos nosotros afirmar la enseñanza para poder aplicar hacia nuestras propias vidas. La primera pregunta es: ¿qué enseña la Biblia del bautismo? Vamos a intentar responder preguntas a través de la palabra de Dios para ir de un poco esta doctrina. Pero la primera es: ¿qué enseña la Biblia del bautismo en agua? La segunda pregunta es: ¿para quiénes es la ordenanza de dicho bautismo de agua? Ya que es una ordenanza, es un mandato. Y la tercera es: ¿cómo se debe de bautizar? ¿Cuál es la práctica del bautismo que se tiene que llevar a cabo delante de lo que la palabra de Dios nos enseña? Y me gustaría empezar por el ejemplo de la vida de Jesucristo en Mateo capítulo número 3. Tocamos esta mañana un poco este pasaje. En el Evangelio de Mateo capítulo número 3, versículo número 13, en adelante tenemos el ejemplo de Cristo. Y nada mejor que para exponer lo que la Biblia responde a la pregunta de ¿qué enseña la Biblia del bautismo? Tomamos el ejemplo y la figura de Cristo, donde en el versículo número 13 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es un pasaje sumamente importante. Es un pasaje que nos habla de una manera muy clara. Y digo en la manera clara como nos está enseñando la palabra de Dios, porque defenderemos en esta tarde o en esta clase la relevancia del bautismo. Hemos dicho que no es necesario para la salvación, puesto que si añadimos algo a la sola fe para ser salvo, ¿verdad?, implicaría una obra. Y entonces, si llevamos a cabo una obra para poder llevar a cabo lo que es la salvación por el medio de la sola fe, implicaría que es la fe más las obras para ser salvo, y eso contradice a la enseñanza de la justificación por la sola fe. Ya hemos aclarado, ¿verdad?, que para ser salvo es suficiente la fe en el sacrificio de Cristo. Creer con todo nuestro corazón de que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Jesús, de que Él es el Salvador del mundo, quien murió de una manera vicaria o sustitutiva o en nuestro lugar, en nuestro favor.
Bueno, eso es algo que hemos dejado bien claro, ¿no? Pero ahora nos está enseñando aquí la palabra de Dios en el ejemplo de Jesús, que dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Y es importante ver porque este pasaje se desarrolla de una manera muy, digamos, relevante en cuanto a la propia geografía. Porque si cogemos un mapa o calculamos el territorio en el cual había, como nos enseña en el versículo número 13, dice que vino de Galilea a Juan al Jordán, o a la parte inferior del Jordán, había 100 kilómetros. Y lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que Jesús anduvo durante 100 kilómetros para llevar a cabo un hecho, para llevar a cabo un cumplimiento de la palabra de Dios en su propia vida. Y digo esto porque es importante. Leí esta tarde este pasaje y podía ver con qué relevancia nos está enseñando las Escrituras la importancia del bautismo en agua. Y viéndolo desde la misma vida de Jesucristo. Pero leemos en el versículo número 14, y dice: a Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Versículo número 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces dice que le dejó. Jesús consideró identificarse con los pecadores. Ya hemos visto que Jesús no se bautizó porque fuera pecador, como en nuestro caso nos bautizamos cuando hemos sido perdonados por medio de la vida de Jesucristo, depositando la fe que imparte Dios a través de su palabra en el sacrificio de Cristo, en la justificación. Posteriormente, esto precede al bautismo y nos bautizamos. Pero en el caso de Jesús, no era ese, ¿verdad?, el motivo por el cual Jesús se bautizaba. Pero sí que vemos que Jesús se bautizaba identificándose con ¿quiénes? Con los pecadores. Y porque en alguna manera tenemos que entender que lo que Jesús está llevando a cabo en ese bautismo tiene que ver con su muerte y también tiene que ver con su resurrección. Es decir, está anticipando lo que va a acontecer posteriormente en la cruz del Calvario. Jesús está prefigurando lo que acontecería en una manera en los sufrimientos ¿de quién? De Cristo en la cruz. Porque solamente de esa manera es que nosotros podemos ser salvos los pecadores, ¿verdad? Cuando Cristo muere por nuestras transgresiones, como enseña en Romanos, y resucita para nuestra justificación. Pero lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que lo que simboliza la inmersión de Cristo tipifica con esos sufrimientos, con los sufrimientos que Él padecería posteriormente en la cruz. Y cuando surge o cuando sale de las aguas, está tipificando también lo que es la resurrección de Jesucristo. Pero hay algunos pasajes, como por ejemplo en Lucas, en el capítulo número 12, versículo número 50, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo número 50, tenemos donde nos dice la palabra de Dios, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Aquí no está hablando de un bautismo de agua, aquí está hablando de un bautismo de sufrimiento, ¿verdad?, de lo que iba a padecer en la cruz. Pero esto es lo que estaba tipificando, estas serían las demandas que Él cumpliría de toda la ley de Dios en contra del pecador. Él iba a morir en nuestro lugar y no de cualquier manera. De ahí que el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, nos profetiza sobre el siervo sufriente. Nos está dando una clara descripción de cómo sería la muerte de Cristo. Esa separación que Cristo tendría con el Padre, como consecuencia de cargar con el pecado de toda la humanidad. Lo que Cristo nos está enseñando en su palabra aquí tiene que ver con un bautismo de sufrimiento. La palabra bautismo no siempre tiene que ver con las aguas, ¿verdad?, ya que significa inmersión o estar sumergido, pero en este punto vemos que lo que nos enseña aquí en este versículo, la palabra bautismo, tiene que ver con los sufrimientos de Cristo, y no con el bautismo en agua o con el bautismo del Espíritu Santo. También hay otro pasaje, otro versículo, en Lucas, en el capítulo número 22, porque es lo que vemos que está aconteciendo en Mateo 13, cuando está siendo bautizado.
por Juan el Bautista cuando dice que es necesario que se cumpla toda justicia, porque él cumpliría todas las demandas de Dios contra el pecado que hay en todos los hombres. Y de ahí que lo que significa su inmersión es el bautismo en las aguas del juicio de Dios en el Calvario. La salida del agua prefiguraba su resurrección. Pero también hay un versículo, en el versículo 37 de Lucas, capítulo número 22, ¿tenemos? Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús sigue hablando de este bautismo. Lo que se cumpliría en la persona de Cristo tiene que ver con un bautismo de sufrimientos. Y aquí nuevamente nos enseña porque es necesario que se cumpla esto en mí. Lo que se hablaba de él tocante a sus sufrimientos en los profetas, en el Antiguo Testamento. A ese tipo de bautismo se refiere. Eso es lo que verdaderamente traería salvación a nuestras vidas como pecadores. Es esa muerte la que enfrentaría en la cruz del Calvario. Es como él cumpliría todas las demandas divinas de Dios. Es como cargaría con el juicio de toda la humanidad, estando Dios airado contra el pecado o contra el pecador, cuando no se ha arrepentido. Pero también nos está enseñando en 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 11, versículo número 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas estaban, ¿verdad?, indagando, escudriñando lo que tenía que ver con los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras esos sufrimientos. Así que el bautismo que verdaderamente ha traído efectividad a nuestras vidas y por el cual Jesús se identificó con los pecadores tenía que ver con un bautismo de sufrimiento en el cual Cristo, cuando moría en la cruz del Calvario, estaba muriendo por tu pecado y por el mío, por todos los pecadores. Estaba cargando con el juicio, cumpliendo todas las demandas divinas de Dios. Y a la misma vez, cuando Cristo resucitaría de entre los muertos, ¿verdad?, que es el simbolismo cuando salía de las aguas, tipificaba lo que tenía que ver con nuestra manera nueva de vivir, habiendo Él cargado con todos nuestros pecados, muriendo por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. Y necesitamos ver el enfoque correcto cuando la Biblia enseña sobre el bautismo de Cristo, ¿verdad? Él estaba llevando a cabo a que se cumpliera justicia, porque solamente de esta manera, identificándose con los pecadores y mostrando verdaderamente el acontecimiento posterior al cual llevaría a cabo ese sufrimiento, es como nosotros obtendríamos la salvación. Así que con su muerte, sepultura y resurrección, Él iba a satisfacer las demandas de la justicia divina, y es así como se proveería una base justa para nosotros ser salvos a través de Él, que Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe. El apóstol dice también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo número 21. Algo también de una manera muy similar dice el apóstol Pedro en su primera carta, 2, versículo número 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, dice, sanado. Esa herida tiene que ver con un golpe de juicio. Lo que significa, no son solamente heridas físicas, que también incluyen, pero la palabra aquí herida, que es la palabra molopos en el griego,
tiene que ver cómo Jesús se estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que significa esa palabra. Es el golpe del juicio divino que cayó sobre la vida de Cristo de una manera vicaria. Y nosotros tenemos salvación o perdón de nuestros pecados precisamente porque Él fue hecho pecado sin haber cometido nunca pecado. Y es como nosotros podemos ser justicia de Dios en la persona de Cristo, es decir, cómo podemos nacer de nuevo, cómo podemos ser justificados. Es solamente a través del sacrificio de Cristo. Mismo en 1 de Pedro, capítulo 3, también, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para darnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es un punto importante, en el cual nosotros que hemos visto en Mateo capítulo número 3, Jesús se está identificando con los pecadores, no se bautiza porque tuviese pecado, pero vemos la importancia que tiene el bautismo en agua. 100 kilómetros camina Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista a orillas del río Jordán. Vemos como Juan el Bautista se asombra, dice, yo te voy a bautizar. Debería ser al contrario, eres tú quien debería de bautizarme. Y es Jesús que le dice, deja las cosas como están, deja que se cumpla. Es necesario que eso se llevara a cabo. Pero Jesús está enseñándonos lo que acontecería posteriormente. Si volvemos a Mateo capítulo número 3, en el desarrollo de ese acontecimiento del bautismo en agua de la vida de Jesucristo, debemos ver también lo que nos está enseñando los versículos números 16 y 17, porque esta es una de las 3 veces que la Biblia nos enseña el reconocimiento de Dios lleno de deleite o de complacencia por la vida de su Hijo. Y Jesús, versículo 16, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí dice que los cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Creo que tan notorio en la manera en cómo Dios nos está enseñando a través de su palabra que Dios tenía complacencia por lo que Jesús estaba llevando a cabo. Y de una manera simbólica lo que acontecería posteriormente en la cruz, lo que nos está enseñando es que es necesario que se cumpla toda justicia. Y hablaba, por supuesto, de aquellos sufrimientos que Cristo padecería hasta el momento de ir a la cruz y morir por nosotros y cargar con todo el pecado de la humanidad. Pero esta es una de las 3 veces que las Escrituras nos enseña que Dios es placencia de su Hijo. En estos 3 detalles, o estos 3 versículos, aquí tenemos uno de ellos, el otro en Mateo capítulo 17, versículo número 5, y el otro en Juan capítulo 12, versículo número 28. Así que esto le agradó al Padre o no le agradó. Le agradó. Le agradó hasta tal punto que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que en este pasaje podemos ver algo importante. Jesús se bautiza para que se cumpla toda justicia. Se identificó con los pecadores, con los hombres pecadores. Era un símbolo de lo que acontecería posteriormente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y vemos cómo claramente la Biblia nos enseña que Dios ha dado complacencia o deleite de lo que Cristo estaba haciendo en ese acontecimiento, siendo bautizado en las aguas por Juan el Bautista. Y entonces vemos y tenemos que defender este principio, que el bautismo es algo muy significativo, es algo muy importante, es una ordenanza, es una demanda. ¿Para quién? Para el cristiano. Si no fuera de esta manera, bueno, pues no estaremos viendo el ejemplo mismo de Cristo bautizándose. Pero vemos a Jesucristo mismo llevando a cabo ese bautismo a través de Juan el Bautista. Y no solamente nos enseña que es algo muy significativo, sino que más adelante también es la ordenanza que da a sus discípulos. Podemos verlo aquí mismo en Mateo, en el capítulo número 28, versículo número 18 al 20. Y Jesús
se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús nos enseña bien claramente: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos, dice en cuántos lugares, en todas las naciones, pero dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el versículo número 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el bautismo es un mandato ¿de quién? De Cristo. Entonces, como mandato de Cristo, de lo que Él estaba mandando, ¿tenía que ser guardado este mandamiento? Sí. ¿Tenía que ser enseñado? Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está incluido en el contexto el bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene para nosotros, por tanto, entonces el bautismo en agua? Porque si estamos viendo el ejemplo de Jesucristo mismo, que fue bautizado y que mandó y dio un mandamiento y un mandato sobre el bautismo, y para que fuese enseñado a los discípulos, que posteriormente también lo enseñaran a los que se convertían y se bautizaban, que diera esta enseñanza, que guardaran este mandato. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que significa el bautismo en agua? ¿Tiene importancia para ti y para mí? ¿Es importante a la luz de las Escrituras? ¿Sí o no? Es sumamente importante, como cada mandamiento, como cada ordenanza que vemos en la palabra de Dios. ¿Para ser salvos? No. ¿Porque somos salvos? Sí. Cuando hablamos de la salvación y el bautismo hemos dicho que no es la misma cosa. La salvación siempre precede al bautismo, ¿verdad? El bautismo tenemos que entender que viene después o posteriormente de que una persona ha nacido de nuevo, o ha sido justificado, o ha sido regenerado. Y ha de llevarse hacia adelante, ha de llevarse a cabo. Es un mandato. Jesús nos dice bien claramente: enseñar estas cosas. Debe de ser bautizado y tienen que guardar esta ordenanza o este mandato. Entonces es importante, no podemos, ¿verdad?, esquivar el bautismo en agua pensando que no tiene ninguna relevancia para con nosotros en este tiempo. O pensar de alguna manera para que el cristiano, ¿verdad?, se ha arrepentido, tiene a Cristo y le pregunta si se ha bautizado. Bueno, no me he bautizado, pero ya lo haré más tarde. O me bauticé, ya hemos hablado esta mañana con respecto al bautismo de los niños, como algo no bíblico. O ya me bauticé cuando fue pequeño. No es antes que acoplemos verdaderamente la enseñanza del bautismo en agua a nuestra vida como cristianos, siendo ejecutado este mandamiento en nosotros, siendo llevado a cabo, habiéndolo obedecido si somos cristianos. Porque si siendo cristianos no nos hemos bautizado en agua, estamos en desobediencia de Dios. ¿Entendemos esto, sí o no? De la misma manera que hemos aclarado en 2 clases la importancia que tiene y la que no tiene con respecto a la salvación, no que no la tenga, como un requisito para ser salvo, tenemos que ver, tenemos que entender, y es necesario que lo entendamos, sobre lo que Jesús nos enseña en cuanto al mandato. Un cristiano debe de bautizarse en agua, no para ser salvo, sino porque es salvo. Ya hemos aclarado esto bien. Pablo enseñó bien también a los efesios, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios, por el único medio de la fe en Jesucristo. No hay que bautizarse para ser salvo, pero sí tenemos que bautizarnos cuando somos salvos. Y poner ese principio donde Dios nos enseña que debe de estar con respecto a la palabra de Dios. Creo que también podemos recordar nuevamente en Hechos capítulo número 16, el único requerimiento para ser salvo, hablándonos aquí de Pablo y Silas, estando encarcelados en Filipos.
hay un acontecimiento que ocurre con él y su familia. En el versículo 25 vemos que en ningún lugar en las Escrituras nos enseña que el bautismo es un requisito para ser salvo, pero sí estamos viendo que debe de bautizarse el cristiano porque ha sido salvo, como obediencia al mandato de Dios a través de su palabra. Y dice en el versículo número 25, Hechos capítulo número 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos han huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí estamos viendo un acontecimiento también sumamente importante, claro, notable, del único medio por el cual el hombre es salvo. Aquí encontramos a un carcelero que pregunta a Pablo y Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y vemos como Pablo y Silas le contesta la verdad de lo que nos enseña la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Verdad que ahí no dice, y bautízate para ser salvo? Vemos en el desarrollo de este acontecimiento que posteriormente se bautizó él con la familia que había creído el mensaje de Pablo y Silas, como un acontecimiento del resultado de lo que había precedido, que era haber creído el Evangelio, habiéndose arrepentido. Pero aquí nos enseña la Biblia bien claramente, es solo por el creer que nosotros somos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, este hombre creyó, fue salvo, y también nos enseña, siendo salvo tú, también serás salvo toda tu casa. Aquí a veces es necesario entender o aclarar que no porque tú y yo creamos, toda nuestra casa se va a salvar. Para que nuestra casa se salve, tiene que creer el mismo mensaje que tú y yo hemos creído si somos salvos. A veces decimos, creo que aquí también hace mucho tiempo hicimos una reunión de preguntas, surgió esta pregunta. Entonces, bueno, cuando el carcelero recibió esta promesa para él y para toda su casa, para ser salvo por creer en el Señor Jesucristo, bueno, la Biblia nos enseña bien claramente en el versículo número 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Nota que muchas veces decimos, bueno, yo tengo que ser el que lleve el Evangelio a mi casa. No digo que no lo sea. Pero aquí el carcelero no le predicó el Evangelio a su familia, como muchas veces se usa este texto. A veces usamos este pasaje diciendo, no, es que la Biblia enseña que creo en el Señor Jesucristo y soy salvo yo en mi casa y yo tengo que llevar la palabra como el carcelero se lo llevó. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, y les habló, en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Quién fue? ¿O quién les hablaron a él y a todos los que estaban en su casa? ¿El carcelero o Pablo y Silas? Pablo y Silas. Los mismos que habían hablado al carcelero. Lo que es importante que entendamos que nuestra familia solamente se puede salvar por el único medio por el cual tú y yo somos salvos. Y es por el único medio de la fe, a través de la predicación del Evangelio verdadero, ¿verdad? Porque el Evangelio anuncia las buenas nuevas de lo que Cristo hizo en nuestro lugar, de lo que ninguno de los hombres podíamos hacer por nosotros mismos. Esa es la buena noticia, esas son las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que iba a acontecer, ¿verdad? En ese bautismo de sufrimiento, en esa crucifixión de Cristo, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, y resucitando para nuestra justificación. Entonces aquí nos encontramos que los familiares del carcelero tuvieron que enviar la predicación de Pablo y Silas para ser salvos.
Ningún ser humano se puede salvar si excluimos la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es una mala interpretación cuando decimos, no, es que es una promesa que se le dio a él, se salvaron solamente por una promesa. No, porque creyeron el mismo evangelio que creyó el carcelero. Fue predicado el mismo mensaje. Creyeron, y dice que en aquella misma noche, ¿qué aconteció después de que creyeron? De que nacieron de nuevo, de que fueron regenerados, de que fueron justificados delante de Dios. Posteriormente vemos aquí la salvación como no tiene que ver con el bautismo, pero el resultado del que ha sido salvo a través de la palabra de Dios o del evangelio de Cristo es que acude como algo normal, como en obediencia a lo que se estaba enseñando del mandato de Jesús. ¿Acude a dónde? A las aguas. No podemos conformarnos creyendo que podemos seguir siendo cristianos sin haber acudido a las aguas. Estamos en desobediencia entonces con la palabra de Dios. Esta mañana también exponíamos otro texto en Romanos capítulo número 10. Si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice que serás salvo. No dice por el bautismo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En una parte, en un lugar de la Biblia, nos enseña que para ser salvo hay que bautizarse. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Vamos a Romanos capítulo número 6, de los diferentes o múltiples pasajes que se nos define el bautismo en agua. Creo que este es bastante claro. Versículo 3 y versículo número 4, Romanos capítulo 6, versículos 3 y versículo número 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es una buena definición contextual en cuanto a doctrina de lo que significa bautismo en agua. Me gustó mucho lo que leí de un escritor que hacía referencia a este acontecimiento o cuando un cristiano acude a las aguas para ser bautizado. Dice que él está participando, ¿verdad?, del entierro o de la sepultura o en el funeral de su antiguo yo. Y es una buena definición. Porque en verdad cuando acudimos a las aguas, nosotros estamos presentes y estamos participando del funeral de nuestro viejo hombre. Porque es ahí, ¿verdad?, en las aguas donde uno muere juntamente con Cristo, se identifica con la muerte de Cristo, muerto, ¿verdad?, a nuestros delitos y pecados por el cual Cristo murió. Somos sepultados. Representa la sepultura, la muerte, a ese antiguo yo. Pero cuando salimos de las aguas, también nos está hablando de una manera también simbólica de la representación de que somos resucitados. ¿Para qué? Para andar en novedad de vida o para andar en vida nueva. Entonces eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, referente a la definición de qué es el bautismo. Cuando nos acudimos a las aguas para bautizarnos, porque ya somos cristianos, porque ya somos nacidos de nuevo, porque ya somos justificados ante Dios el Padre por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, y acudimos a las aguas, nosotros estamos participando. Es esa señal externa, es esa representación o ese simbolismo con lo que ha acontecido en la cruz. Ahora también es un acto, decimos también, o hemos dicho, público, como testimonio de nuestra fe. Nos identificamos verdaderamente en ese bautismo, donde morimos a nuestro viejo hombre. Dice en Gálatas capítulo número 2, versículo número 20, el apóstol Pablo dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, o con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él estaba juntamente crucificado con Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver también lo que simboliza también el bautismo en agua. Estamos juntamente crucificados, entramos en esas aguas, morimos de alguna manera, ese acto simbólico, esa representación a lo que hemos sido, el funeral de nuestro viejo hombre,
y salimos de esas aguas para identificarnos con la resurrección de Cristo, para andar como cristianos, o en novedad, o en vida nueva. Gálatas capítulo número 3, el apóstol Pablo, versículo 17, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, dice, estáis ¿qué? Revestidos. Bueno, eso también es una definición de lo que es el bautismo. Los que hemos sido bautizados en Cristo, como dice en el versículo número 10, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el bautismo en las aguas también de alguna manera representa como ese traje externo de lo que es un cristiano. De Cristo estamos revestidos públicamente. Estamos declarando de que somos y queremos vivir sin vergüenza de que somos cristianos. Queremos caminar en Cristo, en esa nueva vida que Cristo nos ofrece, que la palabra de Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. No nos avergonzamos, ¿verdad? Por eso es un acto también público o delante de la iglesia. Somos y nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Declaramos, ¿verdad? Y formamos parte de ese funeral de nuestro viejo hombre y confesamos que queremos seguir a Cristo. Porque eso es también, es seguir a Cristo, es ser seguidor de Cristo, andar como Él anduvo, seguir sus pisadas, sin avergonzarnos, porque es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que teníamos es: ¿para quiénes es la ordenanza del bautismo en agua? Bueno, ¿solamente para quiénes? Para los cristianos. No es para los incrédulos, no es para los bebés o para los niños, es para una persona que es consciente de que ha pecado contra Dios. Se ha arrepentido, se ha vuelto a Cristo, se ha arrepentido de todo lo que es, con un arrepentimiento de todo corazón, y ha creído en Cristo como el único sacrificio que le puede salvar de su pecado o de la ira de Dios en contra del pecador y del pecado. Entonces, ¿quién entonces debe de bautizarse? La persona que ha pasado por el nuevo nacimiento, la persona que ya es justificada delante de Dios. Para el cristiano. No es para el incrédulo, no es para el inconverso, solamente para los cristianos. Y creo que podríamos leer nuevamente en Mateo capítulo número 28, porque también nos enseña esta respuesta en este mismo pasaje que hemos leído en el versículo número 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y después del discipulado, después del arrepentimiento, después de nacer de nuevo, entonces posteriormente nos enseña la ordenanza que encontramos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pasaje que estuvimos también estudiando de Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya hemos expuesto ese pasaje. El que creyere puede bautizarse, pero no se bautiza para creer, sino porque ha creído y se ha arrepentido, entonces se bautiza, y porque ya es salvo. En Hechos capítulo número 2, versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que reciben la palabra de Cristo, los que hemos nacido, los creyentes o los cristianos, los que han recibido con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Un versículo más de los muchos que podemos leer y hemos estado mirando también, Hechos capítulo número 8, versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres.
mujeres. ¿Cuándo creyeron el mensaje que Felipe traía, el mensaje del reino de Dios? El mensaje de arrepentimiento, las buenas nuevas. Pero eso nos enseña bien claro. ¿Cuándo creyeron a Felipe, que venía anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo? Entonces se bautizaban. No tiene ninguna eficacia un bautismo en agua sin haber creído a Cristo, sin haber nacido, sin haber sido justificado delante de Dios. Por eso que el bautismo es una señal de haber nacido de nuevo, de estar limpio del pecado hereditario que todo hombre traemos de Adán y Eva. Es el comienzo de la vida cristiana para andar en novedad de vida. Eso es el requerimiento que la Biblia nos enseña que debe de haber en el hombre para ser bautizado. Y la tercera pregunta, para acabar con este estudio, ¿de qué modo debe practicarse el bautismo? Bueno, ya hemos visto la primera pregunta que dice la Biblia del bautismo, que deben ser bautizados. También nos enseña la palabra de Dios qué medio o por qué práctica se debe de practicar o llevar a cabo el bautismo en agua. Vamos a ver en Mateo capítulo número 3, versículo número 16. Es importante ver que la palabra bautismo, la palabra que hemos dicho que en griego es bapto, implica en el griego un barco que se hunde, o una persona que se hunde, o una persona que se ahoga, sumergido en aguas. Entonces, si la Biblia nos está enseñando lo que es el bautismo y quiénes deben de ser bautizados, también nos enseña cómo se debe de bautizar. Y aquí tenemos que entender que la palabra de Dios, cada vez que enseña sobre el bautismo en el Nuevo Testamento, nos está enseñando que es por inmersión, por estar sumergido en las aguas, cubierto por completo en las aguas. Volvemos al pasaje de Mateo capítulo número 3, en la vida misma de Jesucristo, en el versículo número 16. Y Jesús, después que fue bautizado, dice que subió luego, ¿de dónde? Del agua. Entonces nos está enseñando que Jesús, en el Jordán, siendo bautizado también por Juan el Bautista, fue sumergido en las aguas, y dice que cuando se bautizó tuvo que salir de las aguas. Tenemos en Juan, también el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 23. Dice en el versículo número 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El pasaje nos enseña que bautizados era donde había muchas aguas. En Hechos capítulo 8, versículo número 36. Libro de los Hechos capítulo 8, versículo número 36, versículo número 38 y versículo número 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, pide que yo sea bautizado. Versículo 8. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Nota la parte importante de subir a las aguas, porque se está usando por el método inmersión y no por aspersión. Ya dijimos también que el uso de la aspersión tiene que ver, y se podría entender que es normal que se pudiera llevar a cabo con personas enfermas o mayores, ¿verdad?, que han aceptado a Cristo y quieran ser bautizados, puede tener cabida. Pero nosotros que estamos saludables, que podemos por nosotros mismos acudir a las aguas y ser bautizados por inmersión, es como se tiene que hacer. Y digo es como se tiene que hacer porque la Biblia también nos está enseñando la verdad de lo que estamos viendo. Entonces, si estamos exponiendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando, debemos no solamente entenderlo, sino que practicarlo como la Biblia también nos enseña. Entonces, bueno, ¿cuándo se debe bautizar una persona? Pues cuando simplemente ha creído en Cristo, cuando ha nacido de nuevo, y cuando entiende también lo que significa el bautismo en agua. Es importante también.
tener un claro entendimiento de lo que está aconteciendo, porque cuando eso se lleva a cabo de una manera correcta y bíblica, ese bautismo tiene un beneficio en la vida de tal persona que ha acudido a las aguas de una manera correcta, como cada cosa que nosotros obedecemos delante de Dios, o como cada mandato que nosotros llevamos en obediencia. Si nosotros acudimos a las aguas, nos bautizamos en aguas porque estamos obedeciendo a un mandato, y en cada punto que tú y yo obedecemos ante el mandato de Dios siempre es de bendición, siempre es efectivo, siempre es fructífero para nuestras propias vidas, y este es uno de ellos que nos está enseñando también la palabra de Dios. Entonces, bueno, creo que con esto podemos dejarlo aquí, entendiendo. Al final del estudio había unas preguntas que es personal, pero dice una pregunta: ¿qué has entendido tú sobre el bautismo en agua? ¿O qué hemos entendido cada uno de nosotros sobre el bautismo en agua? Segunda pregunta: ¿qué representa el bautismo en sentido espiritual? También lo hemos visto. Tercera pregunta: ¿quién dejó el bautismo como mandato en la Biblia? También hemos visto, ¿verdad? Cuarta pregunta: ¿aceptaste a Cristo en tu vida como tu Salvador? Quinta pregunta: ¿te bautizaste? Y sexta pregunta: si te bautizaste, explica por qué lo hiciste y para qué. Eso es a nivel personal. Quien haya hecho el estudio, creo que más que hacer el estudio, hemos intentado de explicar y exponer más de una manera ante lo que la palabra de Dios nos está enseñando en diferentes pasajes, pero lo más importante de todo, el significado del bautismo, de lo que hemos podido ver, qué es lo que la Biblia nos está enseñando sobre el bautismo, quiénes deben ser bautizados y de qué manera se debe de bautizar un cristiano. Y eso es lo que la Biblia nos responde de una manera clara, contundente, explícita, a través de la palabra de Dios. Tenemos algo notorio donde podemos acudir y sin ninguna duda la Biblia nos lo está enseñando con todo el peso de la palabra de Dios. Entonces, bueno, ahora queda cada cual a criterio también. Si somos cristianos y no nos hemos bautizado, estamos en desobediencia con un mandato de Dios. Si somos cristianos, debemos de llevar a cabo el mandamiento que Jesús nos enseña para los cristianos, porque el bautismo es para los cristianos. Entendiendo, creo que ahora no hay ninguna excusa de lo que nos está enseñando la palabra de Dios con respecto al bautismo. Y si se acude al bautismo, pues debe ser también por inmersión, como también la Biblia nos enseña que debe de llevarse a cabo. Amén. Pues muchas gracias y que Dios bendiga a todos.